Mis amados hermanos, muy buenos días en este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a nuestro cierre de semana en este tema maravilloso, apasionante del libro de Éxodo, en el capítulo 25 en adelante, viendo durante esta semana el tiempo de Terumá, la ofrenda mecida, la ofrenda elevada con el propósito de construir precisamente el templo, el santuario, el tabernáculo de testimonio. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, ustedes que nos visitan en YouTube, en el portal de Radio Génesis 128, y para los hermanos de Vivo para Cristo en Suecia, Estocolmo, buenas tardes para ustedes, bienvenidos. Desarrollando el tema de esta semana, hemos avanzado en el capítulo 25 con respecto a las ofrendas, y hemos avanzado también con el capítulo 25 en el verso 10 en la importancia de la construcción del arca. He querido traer aquí a la mesa de trabajo este diseño muy sencillo, pero muy importante tratando de ser gráfico en lo que hemos venido enseñando. El arca, como usted recordará, la palabra nos da las instrucciones y nos dice que sea un instrumento completamente elaborado en oro. En sus partes laterales hay unos anillos y en estos anillos a su vez se incorporan estas varas. Nos dice que estas varas también van elaboradas en madera, recubiertas en oro y que ellas nunca deben salir de su lugar de ubicación. La pregunta es, ¿por qué razón ellas no se pueden retirar de allí? Son movibles, son para efectos de transporte. ¿Por qué nunca se debían retirar de este lugar? Y la explicación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque siempre permanecen en este lugar, porque siempre están preparadas, listas, dispuestas para marchar en cualquier momento. Es decir, que si las retiramos del lugar y las dejamos en algún sitio, no solamente se van a producir el desgaste, sino que en el peor de los casos se pueden extraviar. Y en el momento necesario, en el momento de partir, se requiere que ella esté completamente lista, adecuada, preparada para el momento de la marcha. Una explicación muy sencilla, pero muy profunda, porque siempre debemos estar listos al momento en que el Señor así lo indique. Tenemos entonces una tarea, y la tarea básicamente consistía en establecer esta pieza, la pieza del propiciatorio. Dijimos que la palabra propiciatorio hacía referencia a la cobertura, es decir, la que va a cerrar y va a proteger completamente nuestra arca. El arca es, dígalo conmigo, el corazón de todo el tabernáculo. Es el primer elemento que se menciona que va a estar allí en el lugar santísimo, es decir, tiene un lugar de prioridad. Y dentro de este lugar vamos a encontrar las tablas con los 10 mandamientos, que es la Torá. Número 1, encontramos la vara de Aarón y encontramos el Omer de el maná. ¿Cuál era la importancia entonces, mis amados hermanos, con respecto a la tarea? También una explicación muy sencilla. ¿Cómo es que Dios nos ordena en el segundo mandamiento que no nos haremos ningún tipo de imagen? Sin embargo, es precisamente Dios quien ordena a Moisés, y recuerden que este tiempo se sucede en los 40 días que Moisés permanece allí en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Y durante estos 40 días es donde él recibe toda esta información que estamos desarrollando en el libro de Éxodo. ¿Cuál es la importancia? 2 ángeles. Aquí la expresión ángeles es importante tener presente que Dios siempre se ha expresado a lo largo de todos los patriarcas o de toda la creación, siempre se ha expresado a través de ángeles, estos seres espirituales a través de los cuales Dios Él envía estos emisarios, estos mensajeros, vamos a decirlo en una palabra un poco más simple, a estos representantes. Cuando nosotros hablamos de estos 2 ángeles, vemos cómo todo el proceso del arca en sí y todo el proceso del tabernáculo tiene que ver puntualmente con algo que ya vimos desde el momento de la creación. Es decir, el tabernáculo propiamente, con cada uno de los utensilios, tipifica al 100%
todo el proceso de la creación. Voy a tratar de explicarlo un poco más adelante en estos detalles. ¿Por qué? Porque dentro del arca retiro la tapa de la propiciación con los dos guardianes. Y dentro del arca, recuerden que encontramos, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar dentro de ella, aquí estamos en esta maqueta, vamos a ver qué encontramos. Encontramos entonces las tablas de piedra, qué interesante, ¿verdad? Las tablas de piedra con los mandamientos y toda la Torá está inscrita aquí. Entonces, ¿qué encontramos? Lo más importante, la Torá, que es la vida. Dígalo conmigo, en la Torá está la palabra y en la Torá está la vida. ¿Qué más encontramos? Encontramos en el arca de testimonio, encontramos precisamente la vara de Aarón, la vara que reverdeció, que ya la veremos también un poco más adelante, y cuán importante es este elemento como testimonio de lo que ha sido el proceso, de lo que Dios permite que justamente vaya a quedar custodiado, guardado como testimonio en esta arca. ¿Qué nos falta por encontrar en el arca? En su interior encontraremos ahora el omer, y en este omer es la medida de la cual diariamente se proveía el pueblo de Israel con el maná que caía del cielo. Ese alimento, como lo mencionamos ya en otras ocasiones, 100% natural que Dios envió para su pueblo en el desierto. Entonces guardamos el omer con el maná, guardamos nuevamente la vara de Aarón que reverdeció y colocamos en su lugar las tablas de piedra con los mandamientos y la Torá que representan vida. Ahora, recordemos por un momento, ¿qué encontramos en el huerto? En el huerto encontramos obviamente árboles, la Biblia nos menciona árboles de frutales y principalmente dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero el más importante, el centro, el corazón del huerto, ¿cuál es? Muy bien, el árbol de la vida. Y este árbol de la vida, repito, está tipificado aquí en estas dos tablas de piedra que nos menciona la vida, que es la Torá, y la encontramos como testimonio de lo que el Señor permitió que se guardara allí. Ahora, recuerden que una vez en el huerto, la varona, Adán y la varona, incumplieron ese mandato, esa ordenanza de Dios de no tomar del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Recordemos esa historia. ¿Qué hizo inmediatamente el Señor? Los expulsó, los retiró fuera del huerto, de la provisión, del bienestar, de todo cuanto tenían, los desplazó de allí e inmediatamente dice la Biblia que el Señor colocó a la puerta de entrada de este lugar en el Edén dos querubines protectores y dice que colocó una espada que está permanentemente protegiendo la entrada. Ahora bien, aquí lo encontramos nuevamente. En la tapa del propiciatorio, en la cobertura o propiciatorio del arca, ahora encontramos a estos dos protectores en una posición de adoración. Estos dos protectores con sus alas extendidas que nos quieren representar esa figura de carácter espiritual. Y la pregunta o la respuesta a la pregunta de la tarea, ¿cuál es? ¿Por qué Dios permitió que justamente en el arca, en este elemento que es el elemento más importante de todo el tabernáculo, nos encontráramos con la presencia de estos dos querubines? ¿Por qué? Estos dos querubines, porque ellos representan la justicia y la bondad. Es decir, justicia y bondad corresponden con el carácter de Dios. Dios es un Dios justo, pero Dios también es un Dios de bondad. Y estos dos están representando. Recuerden, si hubiese sido solo uno un solo querubín, pues recordemos que solo uno es Dios. Dios es uno. Entonces aquí hay dos y cada uno de ellos representa tipológicamente, repito, parte del carácter de Dios. ¿Cuál es? La justicia y la bondad. La posición de los querubines, uno frente a otro,
mirándose en forma vertical el uno frente al otro y a su vez los dos en una posición inclinada hacia el interior del arca, nos tipifica que tanto la bondad como la misericordia, como la justicia deben estar totalmente equilibradas. Es decir, Dios en su justicia y Dios en su bondad es absolutamente ecuánime, es absolutamente equilibrado. Y precisamente estos ángeles miran hacia el interior del arca porque del interior del arca emana, ¿qué emana? Emana luz, porque yo soy luz, dice el Señor, número uno. Y segundo, emana vida, porque aquí tenemos el manual de vida, el manual de instrucciones llamado la Torá. Estas explicaciones muy sencillas, muy interesantes, nos permiten dilucidar con mayor claridad la importancia de estos elementos. A la respuesta. Entonces, estas dos imágenes que llamamos ángeles representan el carácter de Dios como justicia y bondad. ¿Por qué no los consideramos idolatría versus una figura como el becerro de oro, que viene un poco más adelante? ¿Por qué en el becerro de oro estamos viendo un modelo de idolatría, mientras que en esta figura, con estos querubines, estamos viendo un proceso de adoración? La respuesta es sencilla y muy interesante, porque esta ordenanza la determinó Dios, y construirás un arca y en la cobertura colocarás dos querubines, es decir, es una ordenanza de Dios, cuyo sentido en ningún momento es hacer idolatría de ellos, porque, repito, es una ordenanza de Dios. Mientras que, en el caso particular, para el ejemplo que estoy tratando con el becerro de oro fue el producto de la acción de la mente y la acción y el anhelo del hombre. Por lo tanto, la diferencia entre una ordenanza de esta figura de Dios versus la creación del hombre, allí parte la diferencia de lo que es idolatría y lo que no es idolatría. Muy interesante, claro que sí, muy interesante. Nosotros recordamos que en el Tanakh, en todo el Antiguo Testamento, se hace presente solamente en dos o en varios momentos se nos menciona a dos figuras angelicales, no la expresión hombre, dos figuras angelicales. Los Malak, que son precisamente Miguel y Gabriel. Usted los vamos a encontrar en diferentes textos, en Deuteronomio, lo vamos a encontrar también en Apocalipsis, lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, los vamos a encontrar en el libro de Daniel. Y estos dos personajes, Miguel y Gabriel, estas dos figuras celestiales, tienen precisamente la labor de ser esos dos hombres que son principio de vida, que son guerreros, que son protectores y que son encargados de justicia. Esa es la representación típica de estos dos seres en la etapa, en la cobertura del propiciatorio. En todo este proceso que estamos viendo, y tenemos mucho tema que tratar sobre el tema precisamente del arca, pero vamos a cerrar el tema del arca porque hay muchas cosas en detalle que deberíamos considerar para que nos adentremos por un momento a lo que es la mesa. La mesa, ayer mencioné, y quiero hacer una corrección al tema, ayer mencioné 2 panes, pero realmente la mesa está compuesta por 12 panes, por favor a la corrección. 12 panes. La mesa de propiciación o la mesa de proposición está compuesta por 12 panes. Estos 12 panes tipifican o representan obviamente las 12 tribus de Israel y estaba colocada allí en el interior del tabernáculo, no con el propósito de que estos 12 panes los representáramos como para dar el alimento, entregarle comida a Dios. No es ese el propósito. El propósito de los 12 panes es todo lo contrario, entender y recordar que sobre esta mesa siempre la provisión de Dios está sobre nuestra mesa. Siempre el pan que representa yo soy el pan de vida, dice el Señor. La provisión de Dios siempre estará presente sobre la mesa, sobre nuestra mesa. La importancia, observen cómo es tan interesante que en todo el desarrollo lo primero que Dios hace es entregarnos precisamente el arca. Posteriormente nos entrega la mesa y nos preguntamos, ¿por qué es tan importante una mesa?
Esta mesa es tan extraordinariamente importante en el tabernáculo, porque recuerden que el tabernáculo también está siendo una representación de el lugar donde va a morar la presencia de Dios. Obviamente entendemos que Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero vamos a decir que se va a concentrar en este sitio y al ser este el lugar que Dios ha establecido para el punto de encuentro con su pueblo de Israel, entonces este lugar tiene una altura como el palacio del rey, vamos a decirlo, el palacio del rey. Y en el palacio de un rey, por supuesto que debe haber una mesa, y por supuesto en el palacio de un rey debe haber alimento y suficiente alimento, provisión. Hoy para nosotros es muy simple. Seguramente en cualquiera de nuestros hogares hay una mesa principal en el comedor, y seguramente incluso una mesa auxiliar en alguna otra de la casa o la cocina, por ejemplo. Entonces, para nosotros es muy simple entender que hay una mesa y que hay unas sillas a su alrededor. Pero para el tiempo que estamos tratando del tabernáculo, la mesa tipológicamente representa, repito, el palacio del rey, y en el palacio del rey un lugar donde consumir el alimento. Y esta mesa es tan importante, repito, porque esta mesa con los 12 panes representando a las 12 tribus, nos están indicando que siempre Dios es y será nuestro proveedor y no habrá escasez en ella. Muy bien, este es el segundo elemento que vemos, la mesa para el pan, también llamada el pan del rostro, la presencia de Dios en este lugar, muy importante. Y es interesante que veamos el siguiente aspecto, que también es extraordinariamente importante y al cual se le dedican varios momentos. ¿Cuál es? El tiempo de la menorá, escrito en muchas de nuestras Biblias como el candelero. Es un error realmente de la transcripción a nuestro idioma, el español. No había manera de escribirlo en el griego al español. En esa traducción la palabra menorá es menorá y representa una figura de 7 brazos. Aquí tengo conmigo una menorá. Esta menorá, creo que podríamos darle varios nombres. Su nombre legítimo original en el hebreo, menorá, se identifica, repito, 3 brazos del lado derecho, 3 brazos del lado izquierdo y el centro que sostiene todo el contenido. Estamos hablando de que esta menorá tiene una tipología y una representación extraordinariamente importante. Lastimosamente el tiempo no nos va a permitir abarcar todo lo necesario, pero cada uno de estos 7 brazos, dígalo conmigo, 7 brazos, está representando algo extremadamente importante para nosotros en nuestra vida. La menorá tiene una comparación al 100% con todo el proceso de la creación. A quienes les gustan los datos y los números, permítame hacer una pequeña reflexión con los números. Cuando hablamos del arca del testimonio, que ya mencionamos hace un momento, el arca del testimonio, nos damos cuenta que la descripción del arca está compuesta por 13 versículos. Atención al número, escríbalo por favor, 13 versículos. Cuando entramos a la mesa para el pan, la descripción de la mesa para el pan está compuesta de 8 versículos. Y cuando entramos al tema de la menorá, nos damos cuenta que está escrita en 10 versículos. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando nosotros sumamos estos 3 números, encontramos precisamente que en su suma está el número 31, es decir, 31 versículos. Estos 31 versículos precisamente, 13, 8 y 10, corresponden con Génesis en los 31 versículos de la creación. Qué interesante. Son más los detalles, no los voy a estar mencionando todos, pero si comparamos cada uno de los puntos de la creación, el tiempo de la creación, la luz y las luminarias, el sol, la luna, las estrellas y todo lo demás, veremos cuánto la tipología es total y absolutamente coincidente de la creación inicial en Génesis, precisamente con lo que estamos observando ahora en la construcción del tabernáculo. Es decir, si lo puedo resumir y expresarlo de una manera más sencilla, el tabernáculo es absolutamente en miniatura todo el contenido de la creación, absolutamente
todo. Así es que en este tema de la menorá con los 7 brazos, por ejemplo, nos encontramos con un dato muy interesante. ¿Cuál es? Los 7 brazos nos indican precisamente los procesos de la creación, la luz, la tierra y toda la vegetación y todo lo demás. Podríamos comparar los 7 brazos con los 2 primeros que corresponden precisamente al sol y la luna, parte de la creación, y los siguientes 5 brazos tipológicamente representando también los 5 planetas que hasta aquel entonces eran posible y hasta hoy verlos a simple vista. ¿Cuáles son ellos? Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, para representar que esta menorá tiene un sentido absoluto de creación del universo, es decir, que no es simplemente un instrumento de 7 brazos, sino que la menorá, dígalo conmigo, es el reloj que marca el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que en Levítico 23 nos habla y nos menciona precisamente los tiempos que han de sucederse en cada una de las fiestas solemnes del Padre Eterno. Y aquí están representadas precisamente en la menorá. Recordemos nuevamente, y muy importante, quiero por favor recordar esto, no se nos puede pasar por alto, que el arca guarda las tablas de la ley y la Torá. Eso significa vida. Recordemos que en el huerto del Edén había un árbol muy importante que se llamaba como el árbol de la vida. Y tanto el árbol de la vida fue protegido por los querubines, como ahora encontramos precisamente que en el arca la Torá, la vida, está también protegida por los querubines. Esta información es muy interesante, mis amados hermanos, si tenemos en cuenta que la enseñanza que estamos viendo de la menorá, de la mesa y del arca nos está representando el trono del rey que marca la vida, dígalo conmigo, vida, 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 y nos está representando también el alimento que nunca escaseará sobre nuestra mesa, y ahora nos representa a través de la menorá, nos representa la luz, dígalo conmigo, la luz. Esa luz que debía permanecer encendida las 24 horas del día. No era solamente prenderla para una ocasión en particular, sino que debía estar, repito, encendida durante todas las 24 horas del día, cumplidamente iluminando no solamente el tabernáculo, sino que de él emana luz permanentemente. Ahora bien, cuando hablamos de este aspecto tan interesante, recordemos que en el libro de Éxodo capítulo 25, verso 31 nos ordena: harás una menorá de oro puro, por favor. Y esta menorá, su base y su caña han de hacerse labradas a martillo, sus cálices, sus botones y sus flores serán hechos de él. El candelabro en el hebreo, que es la palabra menorá, simboliza la Torá y el Espíritu. La Torá, porque está escrito en el Salmo 119, 105, lámpara, dígalo conmigo, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y en el verso 23, está escrito: porque el mandamiento es lámpara y la instrucción luz, y camino de vida las represiones de la instrucción. Libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23. Yo quiero, por favor, un momento, acompáñeme nuevamente aquí en el libro de Proverbios, este proverbio tan maravilloso. Permítame un momento, me ubico en el libro de Proverbios y acompáñeme en el libro de Proverbios en el capítulo 3. Permítame, por favor. Libro de Proverbios en el capítulo 3 y en el verso 18. Escriba, por favor, tome nota en su agenda esta cita tan extraordinariamente importante. El libro de Proverbios en el capítulo 3 y en el verso 18 dice la palabra: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados los que la retienen.
¿De qué nos habla Proverbios capítulo 3, verso 18? Nos habla de la palabra. ¿De qué nos habla? De la Torá. ¿De cuál Torá? De la Torá que fue guardada aquí precisamente en el arca de testimonio y que quedó como testimonio a las naciones. Dice Proverbios 3, 18, este texto me impresiona el contenido de esta palabra. Ella, la Torá, es el árbol de vida. ¿Dónde encontramos el árbol de vida? El árbol de vida ya lo mencionamos en Génesis, allí en el huerto del Edén. ¿Qué significa Edén? Disfrute. Y allí estaba ese árbol, el más importante, el árbol de la vida, que posteriormente a la salida de Adán y la varona fue protegido por aquellos ángeles querubines, y de igual manera ahora tenemos en el arca, tenemos la Torá, que ella es árbol de vida, protegida también por la presencia de los querubines. Qué bonito, ¿verdad? Cómo vamos encontrando la relación entre todo el proceso de la creación y la relación que encontramos con lo que ahora va a tipificar, representar todo el tabernáculo. Ese tabernáculo móvil tiene encerrado en sí, en todo su contexto, toda la historia de la creación. En el primer caso del huerto nos dimos cuenta que los querubines con espadas que están allí revoloteando no permitirán la entrada nuevamente al Edén. Sin embargo, ahora aquí vemos cómo en el tabernáculo ahora tenemos la posibilidad de entrar hasta este lugar, y por supuesto hay un orden, y por supuesto llegar al lugar santísimo tiene un proceso, etcétera. Lo veremos un poco más adelante. Dice el libro de Revelación, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, y el Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Revelación capítulo 1, verso 4. Y es interesante mencionar que cuando hablamos precisamente de la menorá, nos estamos refiriendo a los 7 espíritus y nos estamos refiriendo a los 7 ojos. Usted se dirá, ¿cuáles son los 7 ojos? Perdón, ¿cuáles son estos 7 ojos? No es que Dios físicamente tenga 7 ojos. Estamos refiriéndonos a que Dios tiene el control de todo, es decir, todo lo ve. Norte, sur, este, oeste, arriba, abajo y el centro. 7 lugares, 7 espacios, 7 direcciones, 7 coordenadas que Dios puede absolutamente controlar. Los ojos de Dios están puestos en toda dirección, y esos 7 ojos, esos 7 espíritus, los vemos representados justamente aquí, precisamente en la menorá. Muy bien, y harás el techo del tabernáculo. Esto lo vamos a ver la siguiente semana con detenimiento, toda la historia del tabernáculo. Juan a las 7 congregaciones que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y escribe el ángel de la congregación en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que no tienen nombre, de que vives, pero estás muerto. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Este es el texto que quiero resaltar. Y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, en todas las direcciones, al norte, al sur, al este, al oeste, arriba, abajo, al centro, en todo lugar. Vemos cómo este utensilio tan extremadamente importante en el tabernáculo tiene una labor y una función tan importante. Para mí, la más importante es
llamarlo el reloj de Dios. Aquí están establecidos los tiempos, aquí están establecidos los momentos en los que Dios se comunicará con su pueblo y nos dice en cada momento, en el tiempo de Pesá, en el tiempo de tabernáculos, en el tiempo de Yom Kippur, en cada una de las celebraciones tendremos esa comunión y esa experiencia personal de estar acompañados de nuestro Padre eterno. Mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó, tanto por compartir una enseñanza tan extraordinariamente maravillosa con todos los utensilios que el Señor nos entrega a través de esta historia maravillosa del Mishkash, del tiempo del tabernáculo, el tiempo del tabernáculo de testimonio. Por favor, continúe usted con su lectura en casa, desarrolle los capítulos que vienen en el libro de Éxodo desde el capítulo 25 en adelante, lea con detenimiento toda la historia del tabernáculo, los elementos, las telas, los postes, las cuerdas, los colores. Cada uno de ellos los vamos a mencionar porque cada uno de ellos está representando a este organismo que somos nosotros, la creación humana, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Shabbat Shalom para todos mis amados hermanos. Gracias a todos quienes me enviaron su respuesta con la tarea. Les espero la siguiente semana aquí en el estudio de la Biblia, en el estudio Vida, en el estudio, por supuesto, más importante de cada uno de nosotros. Conocer la palabra, aprender la palabra y amar la palabra. Shabbat Shalom, bendiciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Hasta pronto.